Hay historias que no se cuentan porque duelen. Y hay historias que, aunque duelan, necesitan ser dichas porque alguien, en algún lugar, las está viviendo en silencio. Esta es una de esas historias. No empieza con un nombre, empieza con una sensación, con ese peso en el pecho que no se va aunque el día avance, con esa pregunta que regresa cada noche cuando todo queda en silencio. ¿Qué fue de ella? ¿Dónde quedó? ¿Cómo sobrevivió? La llamaremos Lucía, no porque ese sea su verdadero nombre, sino porque hay nombres que deben protegerse, porque hay historias que todavía están caminando, respirando, esperando. Lucía aprendió demasiado pronto que el amor no siempre protege, que a veces el lugar que debería cuidarte es el mismo que te rompe lentamente. Desde niña entendió que el miedo puede instalarse en una casa como un huésped permanente, que el silencio puede ser una forma de defensa, que observar, anticipar, callar, puede salvarte por un momento. En su infancia no hubo refugio, hubo gritos que atravesaban las paredes, hubo manos que no sabían acariciar, hubo castigos que no buscaban enseñar, sino descargar rabia. Su madre decía que Lucía era difícil, que necesitaba mano dura, que algo en ella provocaba los golpes. Nadie preguntó por qué solo a ella. Nadie quiso ver que era la única marcada, la única golpeada con objetos, la única mordida, la única a la que le quedaban heridas visibles y otras que no se fueron jamás. Sus hermanos crecían sin eso, ella no, y esa diferencia dolía más que cualquier golpe. La única que vio fue su abuela, una mujer callada, firme, de esas que no hablan mucho, pero cuando actúan cambian destinos. Un día tomó una decisión que nadie más se atrevió a tomar. Sacó a Lucía de esa casa. La separó de su madre, la separó de sus hermanos, no por falta de amor, sino porque quedarse significaba desaparecer. Lucía tenía 13 años cuando durmió sin miedo por primera vez. Vivió con su abuela 1 año. No fue una vida perfecta. Fue una vida sin violencia. Y para alguien que viene del abuso, eso ya es empezar a sanar, aunque no lo sepa todavía. Fue en ese tiempo cuando conoció a un muchacho mayor que ella. Tenía 19 años. Para Lucía representó algo desconocido. Presencia, protección, la idea de que alguien podía estar y no dañar. Se fue con él, en contra de todos, incluso en contra de su propia historia. No fue un camino fácil. La familia de él tampoco conocía la estabilidad, pero Lucía ya había aprendido a resistir. No permitió humillaciones, no aceptó repetir patrones, construyó carácter donde antes hubo miedo. Pasó hambre, pasó escasez, hubo días con una sola ropa limpia, comidas simples repetidas hasta el cansancio, arroz, cebolla, silencio. Pero no se rindió. A los 19 años fue madre por primera vez. Ese hijo cambió algo profundo en ella. Hizo una promesa silenciosa que marcaría toda su vida. Nunca golpear, nunca humillar, nunca abandonar. Años después llegó el segundo hijo. Nadie quería que naciera. Todos opinaban, todos juzgaban. Lucía lo tuvo igual. Lo amó con una fuerza que solo conocen quienes han sido negados antes de nacer. Ese niño tuvo dificultades para hablar. Lucía estuvo ahí, enseñando, defendiendo, acompañando. Nunca levantó la mano, nunca repitió la violencia, nunca permitió burlas. Más adelante nació el tercer hijo. Vivían en un solo cuarto que Lucía convirtió en hogar. Trabajaba junto al padre de sus hijos en un negocio familiar. Criaba, organizaba, pensaba, sostenía. Pero nadie veía eso. Creían que ella no hacía nada, que todo venía de él. No sabían que ella era el equilibrio invisible. Pasaron casi 20 años así. El padre de sus hijos siempre quiso emigrar. Lucía lo apoyó, lo ayudó. Y cuando él se fue, algo inesperado ocurrió. Ella sintió alivio. Se quedó sola con sus hijos y por primera vez se enamoró de la vida tal como era.
No le importó hacerlo sola. 2 años después descubrió la verdad. Él tenía otra vida, otra mujer. Cerró ese capítulo con dignidad, sin gritos, sin escándalos. Fue después cuando conoció a otro hombre, un hombre distinto, más joven, trabajador, presente. Ese hombre no prometió salvarla, se quedó, y eso fue suficiente. Pero el que regresó del extranjero no fue él. Quien volvió fue el padre de sus hijos. Y cuando volvió, Lucía ya no sentía amor, y eso la salvó. Cuando el padre de sus hijos regresó, no volvió como quien busca reparar. Volvió como quien cree que todavía tiene poder. Volvió con palabras suaves al principio, con promesas vagas, con ese tono que confunde porque mezcla pasado y culpa. Lucía lo escuchó sin abrir el corazón. Algo en ella ya sabía. Hay amores que mueren mucho antes de que el cuerpo lo acepte. Ella ya estaba con otro hombre, no ocultándolo, no desafiándolo, simplemente viviendo. Eso fue lo que él no soportó. Al principio intentó convencerla. Decía que podían arreglarlo, que los años no importaban, que la familia debía estar junta. Pero Lucía ya no era la adolescente que se fue buscando protección. Ahora era una mujer que sabía leer el peligro antes de que se volviera grito. Cuando quiso irse definitivamente, él no la dejó. La violencia no llegó de golpe. Llegó como llegan casi todas, con control, con amenazas veladas, con puertas cerradas, con miedo acumulándose en el cuerpo. Hasta que un día cruzó la línea, la golpeó, la amenazó. Estuvo a punto de matarla. Ese fue el momento en que Lucía entendió algo con claridad brutal, que quedarse no era valentía, que quedarse era ponerse en peligro, que a veces irse es la única forma de seguir viva. Huyó, no con planes, no con certezas, con miedo. Volvió a la casa de su madre después de años. Pensó que quizás esta vez sería distinto. No lo fue. La recibieron, pero no la sostuvieron. Le dejaron claro que nadie cambiaría su comodidad por ella y por sus hijos, que el problema era suyo, que debía resolverlo sola. Fueron días de terror contenido. Dormía poco, vivía alerta, escuchaba pasos donde no los había. El cuerpo recordaba aunque la mente intentara seguir, hasta que el hombre bueno apareció. No llegó como salvador, llegó como quien cumple su palabra sin hacer ruido. Dijo algo simple: «Ven, yo me encargo». No prometió finales felices, prometió presencia, y cumplió. Pagó un lugar alquilado. Vivieron ahí un tiempo. Fue la primera calma después del golpe. Pero la vida todavía tenía otra prueba preparada. Lucía intentó poner en orden lo que había construido durante años con el padre de sus hijos. Fue entonces cuando descubrió la verdad completa. La casa en la que había vivido, el negocio que había sostenido, nada estaba a su nombre. Nunca lo estuvo. Legalmente no tenía nada. No porque no hubiera trabajado, no porque no hubiera aportado, sino porque confió. Y la confianza no firma papeles. Ahí entendió algo que le dolió y la salvó al mismo tiempo. Que la vida a veces te saca de donde corres peligro, aunque no lo entiendas en el momento. Que perder una casa puede ser perder un lugar, pero también ganar la vida. Sin embargo, el golpe fue duro. Se vio sin respaldo legal, sin propiedad, sin estabilidad, con 3 hijos que dependían de ella, y con un sistema que no protege a quien no tiene documentos a su favor. Buscó ayuda. Habló con una abogada. No quería venganza, solo justicia. Solo que sus hijos tuvieran lo que les correspondía. Pero el padre contraatacó. Amenazó con quitarle a los niños, con no pagar nada, con destruirla si insistía. El miedo antiguo volvió, ese miedo que reconoce los patrones. El cuerpo volvió a temblar antes que la razón. El día del juicio llegó. Lucía entró sola, acompañada solo por una hermana. La abogada que debía representarla no apareció. Había sido comprada.
Él llegó con su nueva mujer, con su madre, con abogados, con seguridad, con arrogancia. Lucía habló, no gritó, no insultó, contó la verdad, los años, el trabajo invisible, la crianza, los golpes, las amenazas. La jueza la escuchó, la miró, y por un momento Lucía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: ser vista. La custodia quedó compartida. No era justicia plena, pero no era derrota total. Él no cumplió, no llevó a los niños, no pagó. Usó el desgaste como arma, el silencio como castigo, el tiempo como violencia. Lucía salió del juzgado y se quebró, y aún así tuvo que tomar la decisión más dolorosa que una madre puede tomar: alejarse, no por falta de amor, sino para no arrastrar a sus hijos a una guerra que no eligieron, porque quedarse significaba exponerlos, porque el peligro seguía ahí. Antes de irse denunció, llamó a la policía, recogió lo poco que quedaba. La madre de él prometió comprar algo pequeño para que viviera con los niños. Nunca cumplió. Pasó un año. No pasó nada. La empujaron al borde, y Lucía, con el alma rota pero el amor intacto, se fue. Irse del país no fue una decisión tomada con ligereza. Lucía no empacó sueños, empacó miedo. No huyó por cobardía, sino porque quedarse significaba exponerse otra vez a la violencia, significaba arriesgar la vida. Y cuando una madre siente que puede morir, entiende que su amor ya no alcanza para proteger. No se fue con la idea de desaparecer. Nunca. Desde el primer día dejó claro que se iría, pero seguiría estando. Que la distancia no sería silencio, que el amor no se negocia con kilómetros. Vendió lo poco que tenía, lo indispensable. No alcanzó para todos, apenas para ella. Cuando se lo dijo al hombre bueno, no hubo reproches, no hubo preguntas. Él entendió sin explicaciones. Vendió lo suyo también. Compró su pasaje. Pagó un mes de alquiler adelantado. No le prometió nada más que acompañarla. Guyana no fue un sueño, fue supervivencia. Lucía llegó cansada, desorientada, con el cuerpo todavía reaccionando al peligro. El miedo no se va cuando cruzas una frontera. Viaja contigo. Se sienta a tu lado. Te observa dormir. Pero aún así, algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, nadie la estaba buscando para hacerle daño. Consiguió trabajo. Su primer empleo formal a los 31 años. No era fácil, no era justo, pero era digno. El primer sueldo no lo celebró. Lo envió. A sus hijos, sin falta. Desde ese primer mes hasta hoy, nunca dejó de hacerlo. Nunca hubo un solo día sin pensar en ellos. Nunca hubo una mañana sin nombrarlos en silencio. Nunca hubo una noche sin soñarlos. 7 años. 7 años en los que no hubo un solo día en que no se imaginara el reencuentro. En un país libre, sin gritos, sin miedo, con una mesa sencilla, con risas normales, con una vida tranquila. Las llamadas nunca fueron libres, siempre controladas, siempre vigiladas. Tenía que recargar el teléfono para que le permitieran hablar. A veces solo unos minutos, a veces con alguien escuchando. Aún así, hablaba, preguntaba, escuchaba. Decía te amo incluso cuando dolía decirlo. Mientras tanto, el padre de los niños no soltaba el control. Usaba las palabras como castigo. Decía que era mala madre, que los había abandonado, que no los volvería a ver. Lucía escuchaba y tragaba el dolor, porque responder podía cerrar la única puerta que tenía hacia ellos. Cambió de país buscando mejores oportunidades. El dinero nunca fue suficiente, pero siempre llegó. Los hijos pasaron momentos difíciles. El mayor se perdió, no porque fuera débil, sino porque cargaba un dolor que nadie supo acompañar. El menor resistió un poco más. La abuela paterna los acogió un tiempo. Lucía mandaba dinero para que estuvieran juntos, para que no pasaran hambre, para que no se separaran. 2 volvieron con su padre. El del medio nunca dejó de llamar.
Nunca dejó de decir mamá. Nunca dejó de preguntar ¿cómo estás? Nunca dejó de creer en ella. Por eso lo rechazaban, por eso lo señalaban, porque en un entorno donde el rencor manda, la lealtad molesta. Lucía seguía ahí, desde lejos, desde el teléfono, desde el envío puntual, desde la voz que nunca faltó. Nunca hubo abandono, hubo distancia forzada, y eso no es lo mismo. Con los años, Lucía dejó de explicarse, de justificar cada decisión. Entendió que hay historias que solo se comprenden cuando se viven, que quien quiere juzgar lo hará igual, aunque le muestres el alma. No se convirtió en una mujer dura, eso es importante decirlo. No endureció el corazón para sobrevivir, lo volvió consciente. Aprendió a reconocer el peligro antes de que se vuelva violencia. Aprendió a no confundir amor con control. Aprendió a quedarse donde hay paz. El hombre bueno siguió a su lado. Nunca compitió con el pasado. Nunca quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Sabía que el amor de una madre no se reemplaza, se respeta, se acompaña, se sostiene. Con él, Lucía aprendió que el amor puede ser silencioso, que no necesita gritos, que no necesita miedo, que puede ser descanso. Tuvieron un hijo, no para llenar vacíos, no para borrar ausencias. Ese niño no reemplazó a nadie, llegó como llega la luz, para recordar que la vida sigue incluso cuando duele, para demostrar que Lucía todavía sabía amar sin reservas. Aún así, nunca pasó un día sin pensar en los otros tres, nunca pasó una noche sin soñarlos, nunca pasó una oración sin nombrarlos. 7 años soñando con verlos libres, 7 años imaginando el mismo escenario, un país sin violencia, una vida sencilla, sus hijos caminando sin miedo, ella mirándolos sin culpa. Muchos creen que olvidar es fácil. No lo es. Nadie que haya parido desde el dolor olvida. Lucía no olvidó. Aprendió a amar de otra manera, un amor que espera, que no exige, que no se impone. Un amor que se mantiene vivo incluso cuando no recibe nada a cambio. Hoy Lucía sigue viva, no rota, a veces incompleta, a veces cansada, pero viva. Sigue enviando, sigue llamando, sigue esperando, sigue creyendo que el reencuentro llegará. No sabe cuándo, no sabe cómo, pero sabe que llegará, porque el amor verdadero no se pierde, solo espera. Esta no es una historia de final perfecto. Es una historia de resistencia, de una mujer que no se quebró, que se transformó. Y mientras el mundo sigue girando, Lucía sigue ahí, respirando, amando, soñando cada día con ese país libre donde algún día, por fin, Lucía llevaba años aprendiendo a respirar en países que no eran suyos, aprendiendo calles nuevas, acentos distintos, costumbres que no entendía del todo. Pero el cansancio que llevaba dentro no tenía idioma. Era el mismo de siempre, ese que no se va aunque cambies de lugar. Habían pasado meses desde que salió de Guyana, meses de incertidumbre, de trabajos temporales, de dormir pensando en lo que dejó atrás. No había un día en el que no pensara en sus hijos, no había una noche en la que no los viera en sueños. 7 años después, seguía siendo así. No hubo ni un solo día sin ese deseo profundo, casi físico, de volver a verlos juntos, libres, en un país donde no hubiera gritos ni miedo. Lucía nunca dejó de comunicarse con ellos, nunca, aunque a veces fuera difícil, aunque hubiera silencios impuestos, aunque las llamadas fueran cortas, aunque alguien más escuchara del otro lado. Siempre buscó la manera, siempre dijo, estoy aquí, siempre dijo, te amo, siempre dijo, no estás solo. Pero amar a distancia también cansa. No es un cansancio del cuerpo, es un cansancio del alma. Es levantarte cada mañana sabiendo que lo más importante de tu vida está lejos y no depende de ti. Es cargar con una culpa que no elegiste, pero que igual pesa. Es sonreír afuera mientras por dentro sostienes un duelo que nadie ve. El hombre bueno seguía a su lado, seguía trabajando,
Seguía pagando alquileres, seguía sosteniendo lo que podía sostener. Nunca le reprochó nada. Nunca le dijo ya basta de llorar. Nunca le pidió que fuera otra persona. Él entendía que Lucía no estaba rota. Estaba atravesada por una historia que no había terminado. Con él, Lucía vivió siempre alquilada. Nunca hubo engaño, nunca hubo falsas promesas. Él pagaba todo, ella trabajaba cuando podía. Juntos armaban hogares temporales, pequeños, sencillos, lugares donde al menos no había violencia. Y eso ya era mucho. A veces, en silencio, Lucía pensaba en la casa que había dejado atrás, la del primer matrimonio, la que creyó hogar durante tantos años, la que levantó con trabajo, con ideas, con sacrificio, y entendía algo que antes no había querido ver, que nunca fue suya, que legalmente no existía para ella, que no tener su nombre en esos papeles la había dejado sin nada, sí, pero también la había salvado. Porque si esa casa hubiera sido suya, quizá nunca se habría ido, quizá habría insistido, quizá habría soportado más. Quizá el peligro habría sido mayor. La vida la había sacado de ahí a la fuerza, no como castigo, como protección. Eso empezó a entenderlo con el tiempo. Hubo un momento en particular que marcó un antes y un después. No fue un día especial, no pasó nada extraordinario. Fue una tarde cualquiera. Lucía volvía del trabajo, cansada, con la cabeza llena. Se sentó en la cama, miró sus manos, manos que habían criado hijos, manos que habían limpiado casas ajenas, manos que habían sostenido golpes, manos que todavía temblaban a veces. Y por primera vez no se preguntó por qué a ella, se preguntó para qué. No fue una respuesta inmediata, fue una sensación, una comprensión lenta, que su historia no había sido para quedarse atrapada en el dolor, que había sobrevivido porque alguien tenía que romper algo, porque alguien tenía que demostrar que no todo termina igual que empieza. Lucía entendió que no era una mujer a la que la vida había abandonado. Era una mujer que había sido empujada a moverse para no morir en el mismo lugar. A partir de ahí, algo cambió por dentro. No dejó de doler, no dejó de extrañar, pero dejó de castigarse. Siguió mandando dinero, siguió llamando, siguió soñando con el reencuentro. Siguió imaginando a sus hijos en un país libre, caminando tranquilos, riendo sin miedo. Ese sueño no se apagó nunca. Lleva 7 años intacto, vivo, presente. El hijo del medio seguía siendo el puente. A veces hablaban largo, a veces solo unos minutos, pero siempre había algo, una conexión que nadie pudo romper. Él le contaba cosas pequeñas. Ella escuchaba como si fueran grandes, porque lo eran. Porque cada palabra era una prueba de que el amor había resistido. Los otros hijos seguían en procesos más duros, más confusos. Lucía lo sabía, lo sentía. No necesitaba que se lo dijeran. Pero nunca cerró la puerta, nunca habló mal, nunca se defendió atacando. Eligió esperar. Esperar también es un acto de amor. Hubo momentos en los que pensó que no iba a aguantar. Momentos en los que el cuerpo decía basta. Momentos en los que la mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Pero siempre había algo que la mantenía en pie. Una llamada, una voz, un recuerdo de su abuela. Esa mujer que un día la sacó de una casa donde la estaban destruyendo. Lucía entendió que así como su abuela la había salvado, ella también estaba salvando a sus hijos. No de la misma manera, no con presencia física, pero sí con una decisión difícil. No arrastrarlos a un lugar donde ella ya no podía protegerlos. No todos entienden eso. Muchos la juzgaron, muchos dijeron, se fue. Muchos dijeron, abandonó. Muchos hablaron sin saber. Lucía aprendió a no explicarse, a no justificarse, a no gritar su verdad, porque la verdad no necesita ruido para existir. Ella sabía quién era, una mujer que siempre se comunicó con sus hijos, una madre que nunca dejó de amar, una sobreviviente que aprendió que a veces alejarse también es cuidar. Y mientras el tiempo pasaba,
Lucía seguía viviendo, no como quería, pero como podía, con dignidad, con amor, con esperanza cansada, pero firme. El tiempo no hizo que Lucía olvidara. Hizo algo más difícil. La obligó a aprender a vivir con la ausencia sin que esa ausencia la destruyera por completo. Aprendió a caminar con un hueco en el pecho. Aprendió a trabajar con la mente partida en dos. Aprendió a reír sin traicionarse. Porque reír no era olvidar, era sobrevivir. 7 años. 7 años sin un solo día en el que no soñara con volver a verlos. No había noche en la que no los imaginara entrando por una puerta que todavía no existe. No había mañana en la que no pensara cómo estarían, si habrían comido, si habrían dormido bien, si alguien los habría tratado con dureza. Ese pensamiento no descansaba nunca. Lucía siempre supo dónde estaban, siempre supo algo de ellos. Nunca fue una madre desconectada, fue una madre limitada por circunstancias que no eligió. Y eso es algo que pocos entienden. El contacto era constante, aunque no siempre libre. A veces breve, a veces vigilado, a veces condicionado. Pero existía, y en cada llamada Lucía dejaba algo de sí. Un consejo, una palabra suave, una frase que dijera, aquí sigo, no te solté. Ella sabía que no podía competir con lo que vivían día a día. Sabía que no podía borrar lo que otros decían de ella, pero también sabía que el amor verdadero no necesita imponerse, solo mantenerse. Mientras tanto, la vida seguía exigiendo. Trabajar, adaptarse, aprender, callar cuando dolía demasiado. El cuerpo empezó a pasar factura. Dolores, cansancio acumulado, noches sin dormir. Pero Lucía no se permitió caer del todo, porque caer significaba no poder ayudar, y ella aún tenía una misión clara: sostener a sus hijos desde donde estuviera. El hombre bueno continuaba ahí, no como protagonista, no como héroe, simplemente como presencia constante. Él veía lo que otros no veían: la culpa silenciosa, el esfuerzo invisible, las lágrimas contenidas. Nunca intentó reemplazar nada. Nunca pidió ocupar un lugar que no era suyo. Entendió que amar a Lucía implicaba amar también su historia incompleta. El cuarto hijo crecía en medio de esa realidad. No vivía rodeado de lujos, vivía rodeado de verdad. Sabía que tenía hermanos lejos, sabía que su madre los extrañaba, y aún así se sentía amado. Porque Lucía nunca escondió el amor, lo multiplicó. Ese niño fue creciendo con una sensibilidad distinta, con una empatía temprana, con una comprensión que no venía de explicaciones largas, sino de observar. Ver a su madre levantarse cada día, verla trabajar, verla llorar en silencio, verla enviar dinero aunque hiciera falta en casa, verla amar sin condiciones. Lucía nunca habló desde el rencor. Nunca contó su historia para generar lástima, nunca se victimizó frente a él, solo vivió. Y eso enseñó más que cualquier discurso. A veces, cuando estaba sola, Lucía pensaba en todo lo que había atravesado: la infancia rota, el primer matrimonio, los golpes, la huida, la pérdida de lo material, la separación de sus hijos, la migración, el empezar de cero una y otra vez. Y entendía algo con claridad dolorosa: si hubiera tenido una vida más fácil, quizá no habría aprendido a amar así. No justificaba el dolor, no lo romantizaba, pero comprendía que su corazón se había vuelto profundo, capaz de sostener lo que muchos no pueden. Hubo momentos en los que recibió noticias que la desarmaron: problemas, errores, caminos torcidos, especialmente del hijo mayor. Eso le rompía el alma, porque sabía que muchas de esas heridas no eran suyas, eran herencias de un entorno duro, de palabras maldichas, de ausencias mal explicadas. Lucía lloraba, rezaba, pensaba, pero no intervenía de más. Sabía que cada hijo debía atravesar su propio proceso, que forzar cercanía también puede alejar. Eligió estar disponible sin invadir. El hijo del medio seguía siendo ese hilo firme,
el que preguntaba, el que escuchaba, el que sentía sin odio. A veces Lucía pensaba que él había heredado su forma de amar, y eso le dolía y le daba esperanza al mismo tiempo, porque amar así duele, pero también salva. Con los años, Lucía dejó de pedirle explicaciones a la vida. Dejó de preguntarse cuándo se arreglaría todo. Empezó a vivir el presente sin soltar el sueño. Soñar con un país libre, con sus hijos juntos, con una vida tranquila. Ese sueño no era una fantasía, era una promesa interna. Ella sabía que todavía no era el final, que su historia no había terminado, que algo más la esperaba. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero lo sentía. Y aunque nadie lo veía, Lucía estaba haciendo algo inmenso. Estaba rompiendo una cadena silenciosa, la de la violencia heredada, la del abandono disfrazado de costumbre, la del amor confundido con control. Ella eligió otra cosa, eligió seguir siendo madre incluso desde lejos, eligió seguir siendo mujer sin endurecerse, eligió seguir viva sin volverse cruel. Y eso, aunque no tenga aplausos, cambia destinos. Hubo un momento en la vida de Lucía en el que dejó de pedirle a Dios explicaciones y empezó a pedirle claridad. No para entender el pasado, sino para no perderse en el presente. Porque cargar con tantos años de dolor podía volver confuso el camino, y ella necesitaba mantenerse despierta por dentro. Fue en esos años cuando entendió algo que no había querido aceptar antes, que muchas veces la vida no te quita cosas para castigarte, sino para salvarte, que hay lugares que parecen hogar, pero son peligro, que hay amores que parecen estabilidad, pero son jaulas, y que hay pérdidas que, aunque duelan como si arrancaran un pedazo del cuerpo, evitan que el daño sea irreversible. Lucía pensó mucho en la casa que creyó suya durante tantos años. No la casa física solamente, sino la idea de pertenecer a algo, de tener un lugar fijo, de haber construido algo sólido. Cuando descubrió que legalmente no tenía nada, sintió que el mundo se burlaba de ella. Pero con el tiempo, esa revelación adquirió otro significado. Si esa casa hubiera estado a su nombre, quizá nunca se habría ido. Quizá habría seguido atrapada en un entorno donde el peligro respiraba cerca. Quizá habría normalizado la violencia una vez más. No tener nada fue, paradójicamente, lo que la obligó a moverse, a salvarse. Lucía empezó a mirar su historia con otros ojos. No para justificar el daño, sino para reconocer los momentos en los que fue protegida sin darse cuenta. Como aquella vez en que su abuela la sacó de casa cuando era apenas una niña. Como aquella vez en que el amor se le apagó justo a tiempo, como aquella vez en que el miedo la hizo huir antes de que fuera demasiado tarde. Nada había sido casual. El hombre bueno seguía acompañándola en silencio. Él también había dejado cosas atrás. Había vendido lo poco que tenía. Había apostado por un futuro incierto. No porque Lucía se lo pidiera, sino porque creyó en ella. Porque vio algo que muchos no ven. Una mujer que no se victimiza. Una mujer que ama aun cuando duele. Una mujer que no usa su historia como excusa, sino como impulso. Con él, Lucía aprendió que el amor no siempre llega para arreglarlo todo. A veces llega para acompañar mientras se arregla solo. Y eso es mucho más difícil. Los años fuera del país fueron transformándola. Aprendió a valerse por sí misma en un mundo nuevo, a hablar con personas distintas, a confiar en su intuición, a no bajar la cabeza. Por primera vez tuvo papeles, un sueldo, un horario, un lugar donde su nombre importaba. Eso no borró el pasado, pero le dio algo que nunca había tenido: estabilidad interna. Y aún así, cada logro estaba incompleto sin sus hijos. 7 años. 7 años soñando con el mismo escenario. Un país libre, un espacio seguro, una vida tranquila. Sus hijos caminando sin miedo,
comiendo sin angustia, durmiendo sin sobresaltos. Ese sueño no cambiaba, no se deformaba, no se apagaba. Se mantenía intacto, como una llama protegida del viento. Lucía nunca dejó de comunicarse con ellos. Nunca hubo un día sin pensar en ellos. Nunca hubo un mes sin enviar lo que pudiera. A veces era dinero, a veces palabras, a veces solo silencio compartido. Pero siempre hubo vínculo. Sabía que no podía controlar lo que les decían. Sabía que no podía impedir que otras versiones se instalaran, pero confiaba en algo más profundo, en la memoria emocional, en ese recuerdo primario que los hijos guardan del amor verdadero, ese que no se borra del todo. El hijo del medio seguía siendo la prueba viva de eso. Él recordaba, él sentía, él sabía, y aunque eso le costara rechazo, no renunciaba a su verdad. Lucía se sentía orgullosa de él, no por ser perfecto, sino por ser íntegro. Con el tiempo empezó a aceptar una posibilidad que antes la aterraba, que tal vez el reencuentro no sería inmediato, que tal vez algunos de sus hijos necesitarían más tiempo, que tal vez el dolor había hecho raíces profundas, y aún así eligió no desesperar, porque la desesperación cierra puertas, y ella quería dejarlas abiertas. Aprendió a vivir con la incertidumbre sin volverse amarga, a esperar sin exigir, a amar sin poseer. Eso no la hizo débil, la hizo libre. Lucía entendió que su historia no se trataba solo de lo que había perdido. Se trataba de lo que no permitió que le robaran, su capacidad de amar, su dignidad, su conciencia, su humanidad. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, empezó a sentir algo nuevo, una calma distinta, no resignación, confianza. Porque había sobrevivido a cosas que deberían haberla destruido, y seguía de pie. Con el paso del tiempo, Lucía dejó de medir su vida en años y empezó a medirla en resistencias superadas. No porque se sintiera invencible, sino porque entendió que seguir viva emocionalmente después de todo ya era una forma de triunfo silencioso. Hubo días en los que la nostalgia llegaba sin aviso. Bastaba ver a otros niños con sus madres, escuchar una risa parecida, cruzarse con una mochila escolar, para que el pecho se le llenara de una tristeza honda. No era un llanto desesperado, era una pena quieta, madura, de esas que no gritan, pero pesan. En esos momentos, Lucía no se escondía del dolor, lo dejaba estar, porque aprendió que negarlo solo lo vuelve más fuerte. El hombre bueno la observaba en esos silencios, sabía cuándo no preguntar, sabía cuándo preparar un té y sentarse cerca, sabía cuándo tomarle la mano. No intentaba animarla con frases vacías, no le decía «ya pasará», le ofrecía presencia, y eso era suficiente. Lucía empezó a escribir mensajes que nunca enviaba, cartas que guardaba en una libreta sencilla. No eran reclamos, eran relatos pequeños, cosas cotidianas, pensamientos, recuerdos, detalles que quería que sus hijos conocieran algún día. Lo hacía sin prisa, sin expectativa, solo para que cuando el momento llegara supieran quién había sido ella mientras estaban lejos. Escribir se volvió una forma de ordenar el alma. Mientras tanto, el hijo del medio siguió creciendo, más consciente, más atento. Empezó a hacer preguntas incómodas, a unir piezas, a notar contradicciones, a entender que el silencio de su madre no era abandono, sino cuidado. Esa comprensión no llegó de golpe, llegó despacio, como llegan las verdades que no se imponen. Una noche la llamó y le dijo algo simple. «Mamá, ahora entiendo muchas cosas». Lucía no respondió de inmediato, porque había esperado tanto ese momento que no quería romperlo con palabras equivocadas. Solo dijo, «Gracias por no rendirte conmigo». Y lloraron juntos, no de tristeza, de alivio. Ese instante no resolvió todo, pero abrió una grieta en el muro. Lucía entendió entonces que el reencuentro no siempre ocurre con cuerpos presentes. A veces ocurre primero en el corazón, y eso también cuenta.
Los otros hijos seguían distantes, algunos más cerrados, otros confundidos. Lucía respetó sus tiempos, nunca forzó, nunca reclamó. Nunca usó el amor como deuda. Sabía que presionar solo habría reforzado las barreras. Mientras tanto, su vida seguía. Trabajaba, cuidaba a su hijo pequeño, construía rutinas simples, compraba pan, hacía llamadas, cocinaba, reía cuando podía, lloraba cuando lo necesitaba. No se detuvo esperando, porque entendió que vivir también era una forma de honrar a sus hijos. El niño menor crecía viendo a una madre real, no idealizada, no perfecta, pero firme, amorosa, presente. Él aprendió que la fortaleza no siempre se muestra con dureza, que se puede ser tierno y valiente al mismo tiempo, que la historia de su madre no era vergüenza, sino raíz. Lucía le habló de sus hermanos con respeto, con amor. Nunca los puso como ausentes, los puso como lejos, que no es lo mismo. Y así, sin darse cuenta, Lucía fue sanando capas profundas, no olvidando, no borrando, sanando. Entendió que su historia no tenía que explicarse para ser válida, que no necesitaba que todos entendieran sus decisiones, que bastaba con que ella supiera por qué las tomó. El miedo ya no gobernaba sus días. Seguía ahí a veces como una sombra lejana, pero no decidía por ella. Ahora era Lucía quien elegía, y eso marcaba toda la diferencia. Aún no sabía cómo terminaría todo. No sabía si algún día tendría a todos sus hijos cerca. No sabía si el pasado se cerraría por completo, pero ya no necesitaba saberlo para seguir adelante. Porque había aprendido algo esencial. Que hay finales que no se anuncian, que hay victorias que no hacen ruido, que hay madres que incluso lejos nunca se van. La historia se aproxima a su cierre verdadero, no uno perfecto, uno honesto. Con los años, Lucía dejó de pensar su vida como una herida abierta y empezó a verla como una cicatriz que había aprendido a respirar. No desapareció, nunca desaparece del todo, pero ya no dolía igual. Ya no sangraba ante cualquier recuerdo. Siguió trabajando, cambió de empleos, aprendió cosas nuevas, hizo tareas que jamás imaginó hacer, no por ambición, sino por necesidad. Cada paso era una forma de sostener a los suyos, incluso desde la distancia. Cada mes, sin falta, enviaba lo que podía. A veces era poco, a veces era apenas lo justo, pero siempre iba acompañado de un mensaje, de una palabra, de un «estoy aquí». Nunca pasó un solo día sin pensar en sus hijos mayores. Nunca. 7 años completos sin verlos, y aún así no hubo una mañana en la que no los imaginara despiertos en un país libre, caminando tranquilos, sin miedo, sin gritos, sin cargas que no les correspondían. Ese sueño no se volvió obsesión, se volvió dirección. Lucía no vivía anclada al pasado, pero tampoco fingía que no existía. Aprendió a caminar con él al lado, sin permitir que la empujara. El hombre bueno seguía ahí, no como un héroe, como un compañero constante. Nunca le preguntó cuándo iba a sanar del todo. Nunca le exigió alegría. Nunca se cansó de verla fuerte y frágil al mismo tiempo. Él entendió algo esencial, que amar a Lucía era amar también su historia, incluso las partes que no se podían arreglar. Con el tiempo, Lucía empezó a hablar un poco más de sí misma, no como víctima, como mujer, como alguien que había vivido cosas duras, sí, pero que no se definía solo por eso. Empezó a reconocer su propio valor, no porque alguien se lo dijera, sino porque ya no podía negarlo. Había criado hijos sin repetir la violencia. Había salido viva de relaciones que pudieron matarla. Había empezado de cero más de una vez. Había seguido amando cuando lo más fácil era endurecerse. Eso también es fuerza. El hijo del medio seguía siendo el puente. Con el paso del tiempo, las conversaciones se volvieron más profundas. Ya no solo hablaban de cómo estás o de dinero. Hablaban de recuerdos, de preguntas,
de silencios que antes no se podían nombrar. Él empezó a comprender que muchas cosas no fueron como se las contaron, y esa comprensión no vino con rabia, vino con tristeza, y luego con calma. Lucía no celebró ese despertar, no dijo «te lo dije», no reclamó años perdidos, simplemente estuvo, escuchó, acompañó, porque sabía que cuando alguien despierta, lo último que necesita es juicio. Los otros hijos todavía no estaban listos, y Lucía lo aceptó, no como resignación, sino como respeto. Entendió que cada uno tiene su tiempo, que forzar encuentros emocionales puede ser tan violento como el abandono. Mientras tanto, su hijo menor crecía. Un niño curioso, sensible, atento, que preguntaba mucho, que miraba mucho, que absorbía todo. Lucía le habló siempre con verdad, pero sin cargarlo. Le dijo que tenía hermanos lejos, que los amaba, que algún día se encontrarían. Nunca le habló desde el miedo, le habló desde la esperanza. Ese niño creció entendiendo algo que a muchos adultos les cuesta toda la vida, que el amor no se mide por presencia física, sino por constancia. Lucía empezó a sentirse distinta, no feliz todo el tiempo, pero en paz con quien era. Ya no se preguntaba qué habría pasado si. Ya no se castigaba por decisiones que tomó cuando no tenía opciones. Empezó a verse con compasión, y eso lo cambió todo. Una noche, mientras acomodaba unas cosas viejas, encontró la libreta donde había escrito cartas que nunca envió. La leyó completa, lloró, sonrió, cerró el cuaderno, y por primera vez sintió que no necesitaba escribir más. No porque ya no tuviera nada que decir, sino porque ya no necesitaba explicarse. Había sobrevivido, había amado, había esperado sin rendirse. Y entonces entendió algo que no había podido ver antes, que tal vez la vida no la sacó de ciertos lugares para castigarla, sino para salvarla. Que salir de esa casa que nunca fue suya, de ese vínculo que se volvió peligroso, de ese país que ya no la protegía, no fue una pérdida. Fue una salida. Lucía no llegó a un final perfecto. Llegó a un lugar seguro. Y eso, para alguien que vivió con miedo tanto tiempo, era suficiente. El tiempo no devolvió lo perdido. Lucía aprendió eso sin rabia. Los años siguieron pasando y ella dejó de contar cuántos eran. 7, 8, casi una década sin abrazar a sus hijos mayores. Y aún así, no hubo un solo día en que no estuvieran presentes. No como ausencia, sino como raíz, como algo que vive dentro aunque no se vea. Lucía seguía comunicándose con ellos, siempre. A veces con palabras, a veces con silencios compartidos por una llamada corta, a veces solo con dinero enviado y una bendición escrita al final. No era distancia emocional, era distancia impuesta, y ella nunca dejó que eso se confundiera con olvido. Vivía en un país distinto, un país más libre, más seguro, un lugar donde podía caminar sin miedo, donde nadie gritaba su nombre con amenaza, donde el pasado no podía alcanzarla físicamente. Allí construyó una vida sencilla, trabajo, rutina, hogar alquilado, nada lujoso, pero estable, y para alguien que vivió huyendo, la estabilidad era un regalo silencioso. El hombre bueno seguía a su lado, no como protagonista, sino como sostén. Seguía trabajando más de lo que el cuerpo aguanta, seguía eligiendo quedarse cada día. No hablaban de sacrificio, vivían, criaban al hijo pequeño, pagaban cuentas, reían cuando podían, se abrazaban sin miedo. Lucía nunca dejó de soñar despierta. No con riquezas, no con venganza. Soñaba con una mesa larga, con risas mezcladas, con sus hijos juntos en un mismo lugar, en un país donde nadie los señalara, donde nadie los manipulara, donde nadie usara el amor como castigo. Ese sueño no la paralizaba, la movía. El hijo del medio fue creciendo con preguntas más claras. Ya no hablaba solo desde la herida, empezó a hablar desde la conciencia. Entendió que defender a su madre tenía un costo, pero decidió pagarlo. No por conveniencia,
por verdad. Él fue el primero que dijo algo que Lucía nunca esperó escuchar. «Mamá, yo sé que tú nunca nos dejaste». Lucía no respondió de inmediato, porque hay frases que necesitan espacio para entrar en el cuerpo. Lloró en silencio esa noche, no de tristeza, de alivio, porque a veces basta con que uno solo vea la verdad para que todo valga la pena. Los otros hijos seguían en su proceso, uno más perdido, otro más cerrado. Lucía no los empujó, no los persiguió. Aprendió que el amor también sabe esperar sin invadir. Siguió estando disponible, siempre disponible. Nunca habló mal de su padre, nunca necesitó hacerlo. El tiempo, sin ayuda, se encargó de mostrar las grietas. Lucía entendió que la verdad no se grita, se sostiene. El hijo menor creció sabiendo que su madre tenía un pasado. No uno vergonzoso, uno valiente. Aprendió que su madre no era perfecta, pero era real. La vio cansarse, la vio levantarse, la vio amar sin condiciones, y eso lo marcó más que cualquier discurso. Lucía empezó a verse distinta en el espejo, no más joven, más entera. Ya no se reconocía solo como la niña golpeada, ni como la mujer abandonada, ni como la madre separada. Se veía como alguien que había atravesado todo eso sin perder el corazón. Un día, sin anuncio, sin ceremonia, entendió algo que cerró un ciclo dentro de ella. No necesitaba volver al pasado para sanar. No necesitaba que nadie pidiera perdón. No necesitaba recuperar casas, papeles, ni años. Había sobrevivido. Y había criado amor donde solo conoció violencia. Eso nadie se lo podía quitar. Lucía no obtuvo justicia completa. No obtuvo reparación. No obtuvo finales claros. Pero obtuvo algo más raro. Paz suficiente para seguir viviendo sin miedo. Fuerza suficiente para no odiar. Amor suficiente para no endurecerse. Hoy sigue soñando con ver a sus hijos mayores caminar libres, en un país donde nadie los controle, donde nadie los use, donde puedan elegir. Ese sueño no se ha ido. Vive con ella, la acompaña, la mantiene despierta. Y cuando alguien le pregunta cómo hizo para no quebrarse, Lucía no sabe qué responder. Porque no fue una decisión, fue una consecuencia. La consecuencia de amar más fuerte que el miedo. Esta no es una historia de triunfo, tampoco de derrota. Es la historia de una mujer que no se rindió cuando la vida la empujó al borde. De una madre que siguió siendo madre incluso desde lejos. De alguien que entendió que a veces la vida te saca de donde corres peligro, aunque duela, aunque no lo entiendas en el momento. Lucía sigue viva, sigue amando, sigue esperando. Y eso, después de todo, es lo que importa.